Hola mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseando con toda la fuerza de mi alma, de mi corazón, que esté en cada uno de ustedes el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y que podamos vivir perpetuamente la comunión de su Santo Espíritu. En esto, si ocurre en nosotros, siempre estaremos seguros. Así que alabo, bendigo el nombre de Yeshua el Mashiach, quien se dio por amor a nosotros, a su simiente. Eso que nos quede siempre claro. El Señor vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Su simiente. Su simiente se había mezclado en esta tierra y el Señor tuvo que venir a rescatarla. Siempre me llama la atención eh, este texto que usó nuestro hermano Lucas cuando escribe esta porción del incidente que el Señor estuvo o tuvo con un hombre que era el jefe de todos los publicanos. Eso está en Lucas en el capítulo 19, que ustedes lo conocen de memoria. Pero esto es lo que resalto, mi amado hermano. Bendito sea Dios. Entonces, mire lo que sucede. Ustedes lean del verso 1 al 10. Yo voy a leer algunos nomás para no... no, hay que leer todo para entenderlo. Mire, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, había pasado por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico, era muy rico este hombre, muy adinerado, procuraba ver quién era Jesús. O sea, tuvo un interés en saber quién es Jesús. Esto es hermoso, subraye eso quizás en su Biblia. Este hombre estaba interesado en saber quién es Jesús. Y es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros, que nos preguntemos a sí mismos quién es Él, quién es Jesús. Para algunos fue un gran profeta, para otros, blasfemando, dicen que es una creación de Dios. Otros dicen que es el Hijo de Dios, literalmente. Pero ¿quién es Jesús para nosotros? Y ahí está la interrogante. ¿Ya? Para nosotros los cristianos, Jesús es el nombre que es por sobre todo nombre, dado a nosotros los hombres que tenemos simiente de Dios, para ser salvos. Bajo el cielo de Dios no hay otro nombre dado a los hombres. Es decir, que Jesús es Dios despojándose de su divinidad, o mejor dicho, de su majestuosidad, y se vistió de carne por amor a usted y a mí, para poder celebrar un sacrificio perfecto. Por eso se le denomina en la Escritura el Cordero de Dios. Y Juan el Bautista lo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de este sistema. Entonces, este Zaqueo procuraba saber, hermano, quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Mire, nótese este texto. Esto lo estoy repitiendo porque lo he dicho muchas veces, pero siempre hay algo nuevo que el Señor debe decirnos. El verso 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, bendito sea Dios, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí hay algunos términos que no era lo que quería predicar, pero bueno.
dice que el Señor miró hacia arriba y vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende. Eso tiene toda una simbología, porque Zaqueo estaba montado en toda su riqueza, en todo su autodominio, porque tenía un autodominio por el hecho de que era tremendamente rico, muy enriquecido estaba este hombre. Por no decir que estaba montado sobre su propia soberbia y altanería. Pero ¿qué le dice el Señor? Baja. Le dice, mirándolo hacia arriba, le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario, y esa es la otra palabra, necesario, que pose yo en tu casa. ¿Por qué le era necesario al Señor Jesús? Lo vamos a ver aquí. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bendito sea Dios. Me sonrío porque aquí todos somos pecadores, pero Dios conoce a los que son suyos. Por eso le era necesario posar en la casa de Zaqueo. Y la gente, y probablemente muchos religiosos, decían cómo era posible que Jesús llegase a la casa de un pecador. Bendito sea Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, no lo dijo a la multitud, se puso en pie. Y esto de ponerse en pie era porque uno discierne de que este hombre estaba en cluquillas quizás, o de rodillas, porque el Señor Jesús había entrado en su casa, diciendo lo mismo que dijo el centurión romano, que no era digno que el Señor posara bajo su techo. Y probablemente estaba de rodillas, dando gracias al Eterno de que Jesús haya entrado a su casa. Y se pone de pie y se dirige a nuestro Señor Jesús y le dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Bendito sea Dios. Jesús le dijo, esta fue una conversación entre Jesús y Zaqueo. Ahí no importó la multitud. Aquí había un interés muy personalizado, tanto de Jesús hacia este hombre, como este hombre que quería saber quién era Jesús. Es lo mismo que el Señor se detiene para hablarnos en una forma personalizada a cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque aquí el Señor le abrió el entendimiento a este hombre y le hizo notorio algo muy grande. ¿Por qué? Porque este hombre tenía interés en saber quién era Jesús. ¿Ya? Vayan entendiéndome, por favor. Entonces, Jesús le dice a él: hoy ha venido la salvación a esta casa. Se lo dijo a él mirándolo a sus ojos. ¿Ya? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Y ahí está el detalle. Tremendo detalle, tremendo. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Si lo tomásemos literalmente, entendemos que nosotros comprendemos esto, que Abraham había muerto siglos y siglos atrás. ¿Cómo podía ser hijo de Abraham? No se refirió a ser hijo de una forma biológica, sino que se refirió a ser hijo de la fe. Bendito sea Dios. Y todos los que somos hijos de la fe, somos, amados hermanos, hijos de Abraham. Bendito sea Dios. Todos los que hemos creído y vivimos la fe del Hijo de Dios, de Yeshua el Mashiach, somos la simiente de Abraham. Entonces él dice, por cuanto también es hijo de Abraham. Y aquí dice y aclara el Señor, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo,
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Espero que entiendan tremendo este mensaje. No lo voy a predicar ahora porque ya lo he predicado muchas veces. Pero aquí nos encontramos con una verdad y con un mensaje tremendamente profundo. Y el Señor nos aclara de que Él no vino por todos, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, aquí está hablando con un sentido de pertenencia, de propiedad. Es decir, que Zaqueo, como usted, yo y todos los que hemos llevado la fe del Hijo de Dios en nuestros corazones, somos por los cuales el Señor vino a buscar. ¿Me entiende? Por eso el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Sentido de pertenencia, de propiedad, de señorío. Bendito sea Jesucristo. Y eso se trata, este programa, de compartir con ustedes esta verdad. De poder transmitirles este misterio. Y aún más, amados hermanos, el ministerio del pacto de gloria. Y el ministerio del pacto de gloria tiene que ver con el evangelio del sacrificio de Jesucristo el Señor para rescatarlo a usted y a mí. Quería continuar con lo de la semana pasada, pero bueno, para acá sopla el Espíritu de Dios. Pero antes de continuar con esto, y quiero llevarlo a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, quiero referirme a esto primero que nada, que este domingo a las 9:30 de la mañana nos reuniremos, nos congregaremos en Buchef 1045. Usted será bienvenido. Ya. Si usted es un hijo de Abraham, si usted lleva el testimonio en sí mismo de la fe del Hijo de Dios, entonces allí hay un lugar dispuesto para usted. Y allí estaremos alabando y bendiciendo aquel nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Él es Hachén Adonai, Él es el eterno Señor, a quien reconocemos la deidad en plenitud en Él. Amén, porque así Pablo lo declara allí en Colosenses 2:9, que en el cuerpo de Cristo, que en Jesús habita en su cuerpo corporalmente la plenitud de la divinidad, la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad. Y por eso lo confesamos día tras día. Así que este domingo a las 9:30 de la mañana en Buchef 1045 estaremos reuniéndonos. Este programa ustedes saben que va de lunes a viernes a través de este canal en YouTube, para que usted lo sintonice y se suscriba gratuitamente. Usted lo encuentra a nombre del pastor Waldo Iriarte Opaso. Hágalo, mi amado hermano. Y pueda usted transmitírselo también a otros hermanos, para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. Amén, mis hermanos. También saludo a los hermanos que me sintonizan a través del 107.3 en FM, labrisaradio.cl, amén, de 10 a 11 de la noche todos los días. Ya, esta radio es una radio local de Lampa que transmite la programación de este programa, valga la redundancia, aproximadamente de 10 a 11 de la noche y cubre toda la provincia de Chacabuco. Así que un saludo afectuoso a todos aquellos hermanos que nos sintonizan a través de esa radioemisora, y también a los que nos ven a través del canal de YouTube. Amén, un abrazo fraterno para toda la iglesia. Bueno, veamos lo que la Escritura nos enseña hoy día. Miremos esto con tranquilidad, ¿ya? Dice, voy a leer esta otra versión, porque aquí es algo extraordinario esto, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque de esto quiero tomar
para manifestar cuál es el propósito de la predicación del Evangelio, cuál es el propósito de instruir a los hermanos, cuál es el propósito de adoctrinar a la grey de Dios, cuál es el propósito de Dios de llenarlo a usted y a mí de su Santo Espíritu, para abrirnos los ojos del entendimiento y podamos entender y comprender los misterios más escondidos que están en las Sagradas Escrituras. Entonces voy a leer este arameo en español, por cierto. Dice el capítulo 3, ¿ya? Y esta porción que voy a leer, hermanos amados, tiene que ver con el ministerio de un nuevo pacto que es superior al primer pacto, es decir, al antiguo pacto, en donde encierra 6 pactos. ¿Ya? Usted dirá, ¿de dónde saca eso? Se lo he dicho varias veces, ya lo voy a compartir. ¿Ya? En un tiempo que el Señor me diga, lo voy a compartir. Porque el último pacto que el Señor hizo en su sangre es el séptimo, el perfecto. Amén, mi hermano. Bendito sea Dios. Entonces, esta porción de la Escritura, Pablo está hablando de que este nuevo pacto que es en el espíritu del Mesías, de Yeshua, es superior a los otros 6 pactos que el Señor hizo, o el antiguo pacto como la mayoría lo conoce. Solo que muchos ignoran que en el antiguo pacto hay 6 pactos que el Señor hizo con el hombre, no que el hombre haya hecho pacto con él, porque los hombres no hacen pacto con Dios. Es Dios el que hace pacto con los hombres. Pero uno de los más revelantes, es el que hizo en la letra, es decir, en la ley mosaica. Miremos esto. Mire lo que dice. Y esto Pablo lo dijo porque ustedes bien saben que los Corintios fue una iglesia que siempre criticó a Pablo, ¿ya? Que no le aceptó de buenas a primera las enseñanzas. Siempre había una refutación a las enseñanzas de Pablo, ¿ya? Es lo mismo que le pasó a Moisés, ¿ya? Cuando el séquito de Coré, ¿se recuerdan?, se rebela contra Moisés. Eso está en el capítulo, en el libro de los Números. A ver si lo cito textualmente, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Sí, está en el capítulo 11, me parece. Sí, no. Sea bendito Dios. ¿Ya? La rebelión de Coré. Déjeme buscarlo porque no quiero que quede así en el aire. ¿Ya? Sea bendito Jesucristo el Señor. Ya, me voy a demorar, pero fue una rebelión que hubo de estos hombres israelitas, hebreos, mejor dicho, hebreos, ya, que refutaron las enseñanzas de Moisés. Y ellos dijeron en un momento, y lo refutaron de tal forma que le dijeron: ¿solamente Dios puede hablar por ti? ¿Acaso Dios no puede hablar también por medio de nosotros? Qué tremendo es eso, ¿ya? Y cuando dijeron estas palabras, amados, el Señor se encendió en ira contra esta gente que no se había levantado contra Moisés, sino que se había levantado contra Dios mismo. Por eso Dios se levantó en ira contra ellos. Y vino un juicio de Dios contra estos hombres que habían o estaban profanando las instrucciones que Dios había entregado por boca de Moisés al pueblo de Dios. Muchas veces, digo esto, hermano, nos suele suceder a nosotros
los siervos del Señor. Porque mucha gente piensa que lo que enseñamos, amados, está en el capítulo 16 del libro de los Números. Tenía que encontrarlo, ¿ya? No en el capítulo 11, capítulo 16, para que usted después lo lea, ¿ya? Números capítulo 16. Está dentro de los 5 libros del Pentateuco, ¿ya? Y aquí los Coré con sus hijos, ¿ya? Y otros principales que habían en el pueblo hebreo se levantaron contra Moisés. Pero no fue contra Moisés, sino que se fueron contra la palabra de Dios. Y lo estaba diciendo mientras lo buscaba, que esto suele ocurrir en este tiempo cuando uno enseña algo que nunca ha sido enseñado en el sistema religioso. Mucha gente se asombra y piensa que estamos enseñando un evangelio diferente, ¿ya? Lo que Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, ya del verso 6 en adelante, que aún dice que si aún un ángel del cielo descendiese y trajese un evangelio diferente al que nosotros hemos enseñado, el tal sea maldito, sea anatema. Entonces, usted, para mirar, y esto lo digo porque muchos a lo mejor refutan estas enseñanzas, usted para reafirmar esto tiene que conocer las Escrituras, ¿ya? Y si quiere refutar esto, también debe conocer las Escrituras. Pero cuando llega a conocer las Escrituras, va a descubrir que lo que hablamos es conforme a las Escrituras. Por eso Pablo le dice en la primera carta a los Corintios, ¿ya? En el capítulo 14, cuando dice, si alguno se cree profeta o espiritual entre vosotros, reconozca que lo que yo os enseño son mandamientos del Señor. Le voy a dejar el capítulo nada más para que usted lo busque. 1 Corintios capítulo 14. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba enseñando el orden que debía haber en la iglesia. Y habían mujeres que se habían levantado para enseñar en la iglesia. Y Pablo dice que no es así. No es conforme a lo que está escrito. Entonces muchos se levantaron y dijeron, este es un machista. Porque yo he enseñado esto también y me han catalogado como machista. Como enseñando una doctrina diferente, ¿ya? Y no, lo que estoy enseñando es lo que está escrito. Entonces Pablo tiene que ordenar. Y allí el domingo estuve, porque hubieron preguntas, y estuve hablando un poquito de eso también en el tiempo que el Señor nos dio para estar todo el domingo juntos con los hermanos. Bendito sea Dios. Entonces a Pablo también le ocurrió lo mismo. Esto no es algo extraño que pueda suceder. Entonces mire lo que dice Pablo, dice, capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Porque Pablo dijo una y otra vez que lo que él enseñaba eran mandamientos del Señor. Usted recuerde que Pablo en esta misma segunda carta a los Corintios, ¿ya? En el capítulo 12 vamos a descubrir que Pablo estuvo en el paraíso de Dios. Él no sabe si en el cuerpo o fuera de él, ¿ya? Pero él sabe que estuvo en el tercer cielo. Y dice que oyó palabras secretas que el Señor se las prohibió que hablase. Es decir, que lo que Pablo nos enseñó a la luz de las Escrituras es lo que el Señor le permitió que nos enseñase. Porque esta enseñanza Pablo la recibió directamente de Jesucristo nuestro Señor, estando en el tercer cielo. Fuera del cuerpo él no lo sabe, ¿ya? Pero que él sabe que fue arrebatado a ese lugar. Este es el Pablo que nos enseña doctrinas extraordinarias, que aún hasta el día de hoy los incrédulos las cuestionan. Los impíos, que son religiosos aparentando piedad. Ese es un impío. Un impío, un hombre que aparenta piedad, que aparenta temor reverente a Dios, pero no lo tiene, porque se rebela contra Dios. Y estos impíos refutan la verdad escrita. Amén, mi hermano. Entonces, Pablo dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o necesitamos
como algunos, de que se den cartas de recomendación nuestra, o que ustedes nos escriban recomendaciones? Es lo que Pablo les dijo. Es lo mismo que digo yo. ¿Acaso yo necesito hablar estas verdades bíblicas, recomendados con una carta de algún religioso o de alguna congregación? No. Solamente yo necesito tener en sí mismo el testimonio de Jesús. Y el Espíritu del Santo le dice a mi espíritu y confirma a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, mi amado hermano. Sino porque llevo el conocimiento de la verdad profunda de Dios. El Espíritu de Dios a nadie le va a revelar lo profundo de Dios. Y la 1 Corintios capítulo 2, verso 10 dice: y a nosotros nos las reveló el Espíritu del Santo, porque el Espíritu del Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo lo dice. Entonces, cuando yo hablo esta verdad, me ha sido revelada por el Espíritu del Santo, porque el Espíritu del Santo, el Espíritu de Yeshua, escudriña aún lo profundo del absoluto de Dios, del soberano. Amén. Y esto lo confirma, lo que yo hablo lo confirma las Escrituras. Entonces dice, o que ustedes nos escriban recomendaciones. El verso 1 termina diciendo así. Es decir, que ustedes tienen que recomendarnos a nosotros para seguir anunciando y enseñando la pureza de la palabra. Ustedes mismos son nuestras cartas escritas en nuestros corazones de carne, bien sabida y leída por todos los hombres. Es decir, a quienes le hemos enseñado son nuestras cartas escritas. Amén, mi hermano, leída por todos los hombres. ¿Por qué dice aquí Pablo leída por todos los hombres? Porque el hermano y la hermana que es instruida en la verdad lleva el testimonio de Jesucristo en sí mismo. Y cuando le demandan de su fe, entonces abrirá su boca y el Espíritu del Santo hablará de esta verdad maravillosa. Yo alabo y bendigo al Señor Jesucristo por los hermanos que tengo, porque son hermanos que han sido instruidos en la verdad. Y sé que ninguno de ellos podrá ser enseñado por una falsa doctrina. La pondrán en evidencia inmediatamente. ¿Ya? Entonces ustedes son nuestras cartas escritas en nuestros corazones de carne y bien sabidas, leídas por todos los hombres, porque ustedes saben que son cartas del Cristo, ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón de carne. ¿Se recuerda que estuvimos hablando del milagro que Dios provoca en nosotros? Que cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón tierno para poder recibir la enseñanza. Por eso Pablo le dice, porque ustedes saben que son cartas del Cristo ministradas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, como el Señor lo hizo con Moisés, sino en las tablas del corazón de carne. Es decir, que la ley del Señor no la tenemos fuera, la tenemos internamente, no externamente, internamente, esculpidas. Bendito sea Dios por el Espíritu del Santo en nuestros corazones. Por eso Pablo le dice a los colosenses, en el capítulo 3, verso 17, que también lo he citado en reiteradas oportunidades, 16 especialmente. El verso 16 dice que la palabra del Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñando y exhortándoos unos a otros. Es decir, la palabra del Cristo debe morar en abundancia.
porque está escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo en las tablas de este corazón de carne. Verso 4. Tal es la confianza que por el Cristo tenemos para con Dios. No que nosotros mismos seamos suficientes para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestro poder procede de Dios, como lo dice esta versión. Mire, bendito sea mi Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Por eso siempre usted me ha oído decir, no tenga en poco, no tenga en menos las enseñanzas. El verso 3, lo leo en esta Reina Valera, dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. De tal confianza, y tal confianza, dice, tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén, mi hermano. El cual nos hizo dignos de ser ministros del nuevo pacto, del último pacto. Él nos hizo dignos de ministrar el nuevo pacto, no de la letra, no el pacto mosaico, sino el del Espíritu del Santo. Amén, mi hermano. Porque la letra mata y el Espíritu vivifica. Porque esta otra dice, pero el Espíritu da vida. ¿Por qué dice que la letra mata? Refiriéndose a la ley mosaica. Y si usted escudriña el libro de los Hebreos con respecto a lo que acabo de decir, está tan claro. En el capítulo 10, verso 27, a ver, 28 para no hacerlo tan largo, dice, el que viola la ley de Moisés, la ley en letra, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Muere sin remisión, sin rescate. No se aceptaba ningún rescate. ¿Me entiende, mi hermano? El que violentaba la ley de Moisés. Por eso aquí Pablo dice, amado hermano, porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. El nuevo pacto, ¿ya? Sea bendito el nombre del Señor. ¿Por qué el Espíritu del último pacto, o el nuevo pacto, como muchos lo llaman, nos vivifica? Porque fue con redención, ¿ya? Fue con rescate. El que violentaba la ley de Moisés moría irremisiblemente sin ningún rescate, no se aceptaba ningún rescate. Pero para nosotros, la simiente de Dios, se aceptó un rescate, y el rescate es la sangre de Mashiach, del Mashiach, Yeshua. Amén, mi hermano. Leo nuevamente el verso 6. El cual nos hizo dignos de ser ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu del Santo. Porque la letra mata, la ley mosaica mataba, ya lo leímos, ¿ya? Pero el Espíritu vivifica. El Espíritu, el Nuevo Testamento, nos da vida. Pues si el ministerio de muerte, como se contiene en la letra, que se hizo grabar en piedras, fue tan glorioso que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, que era temporal. Es decir, que cuando Moisés trajo la ley mosaica escrita en piedra, una ley que mataba, era tan glorioso aquello que la gloria se impregnó en el rostro de Moisés.
amado hermano. Cosa, como dice aquí la Escritura, fue tan glorioso ese pacto que Dios hizo con los hijos de Israel, que no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, que era temporal. Es decir, que la gloria que traía esa ley mosaica era temporal, y esa gloria reflejaba en el rostro de Moisés. ¿Cómo no será más gloriosa? O mejor dicho, esta otra versión dice, ¿cómo no será más con gloria el ministerio del Espíritu? Bendito sea Jesucristo. Y aquí quiero detenerme en algo, en el libro de Lucas. Tenemos tiempo, mi amado hermano. El libro de Lucas dice algo tan extraordinario que quiero que usted se detenga. La gloria del Espíritu, leíamos, ¿cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? Déjeme terminar esto primero. Dice, y si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justicia, el ministerio de Jesucristo el Señor, porque Él es la justicia del Eterno. ¿Ya? Pues así como lo que no fue, pues así como lo que no fue glorioso vino a ser glorificado, en comparación con aquello, esto es mucho más glorioso. Pues si lo que iba a tener fin fue glorioso, mucho más glorioso será lo que permanece, lo que es eterno. Ponga mirada en esto. Dije Lucas capítulo 2. Miremos este incidente que tuvieron dos siervos de Dios, un hombre y una mujer. Ponga atención, verso 21. Dice, cumplido, estoy en Lucas capítulo 2, verso 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel o arcángel Gabriel, antes que fuese concebido. Qué tremendo. O sea, esto estaba preparado de antemano. El nombre de nuestro Señor estaba preparado de antemano. ¿Por qué razón? Porque Yeshua tiene que ver estrictamente con salvación. Amén, mi hermano. Y eso vino Dios a hacer con nosotros, a salvarnos. Bendito sea Jesucristo. Y dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, es decir, 40 días, ¿ya? Bendito sea Dios, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entre paréntesis, dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Amén, mi hermano. Él abrió la matriz, desvirginó a María y fue llamado santo al Señor. Amén. Santo al Señor. Sea bendito Jesucristo. Dije, tenían que pasar los 40 días de purificación, según la ley, porque la mujer, después de haber dado a luz, tenía que esperar, amado hermano, de ser purificada, ¿ya? Y había todo un rito, y eso duraba 40 días, y después de 40 días el niño fue circuncidado y fue traído al templo. Ponga atención. Dice entonces, verso 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos, que era la ofrenda de los pobres. José y María era un matrimonio pobre.
escasos de recursos. Y esa era la ofrenda que los pobres tenían que traer. Los ricos traían becerros, toros y con mucha pompa, ¿eh? Pero los pobres, por eso la Escritura enseña que ninguno debía presentarse con las manos vacías delante del Señor. Lo mismo ocurre hoy día, solamente que no traemos, amados hermanos, un par de tórtolas o dos palominos. ¿Ya? Era un par de tórtolas o dos palomas, para que me entienda. Ninguno se presentaba con las manos vacías. Pues aquí también, porque el Señor siempre provee para que entendamos, para que esto siga avanzando. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Yeshua le dice a la iglesia. Amén, mi hermano. Entonces, se presentaron con un par de tórtolas y si no encontraban tórtolas, traían dos palomas. ¿Ya? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu del Santo estaba sobre él. Él esperaba la consolación. Él esperaba, a ver cómo dice esta versión, lo que él había leído, amados hermanos, en las Sagradas Escrituras. Estoy leyendo el verso 25, que dice: aquí había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel. ¿Ya? Este hombre había estudiado el libro de Isaías. Esa consolación de Israel está escrita allí, si no me equivoco, en el capítulo 40 de Isaías. Déjeme buscarlo. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué dice el verso 1? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Hashem Adonai por todos sus pecados. Bendito sea Dios. Siga leyendo. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo el Señor. Y esto Simeón lo leyó y lo estudió. Entonces este hombre llamado Simeón, que era justo y pío, esperaba esta consolación. Esperaba al Mashiach. ¿Ya? Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu del Santo era sobre él. Y había recibido la respuesta del Espíritu del Santo, que no vería la muerte antes que viniese o que viese al Machías, el Cristo. Esta otra versión, la tengo en memoria, la otra. Esta versión dice: había recibido respuesta del Espíritu del Santo, que no vería la muerte antes que viniese al Cristo del Señor, al enviado del Eterno, al Mashiach. ¿Ya? Se le prometió por el Espíritu de Dios que él no alcanzaría a conocer muerte hasta que viera al Cristo. ¿Ya? Y vino por el Espíritu del Eterno al templo, y cuando metieron al niño Jesús, sus padres, en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces este viejito tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo esto. Mire, que esto es maravilloso. Este viejito, cuando vio esta escena en que entraba José y María con el niño en los brazos, amados hermanos, dice que vino él por el Espíritu del Eterno al templo, y cuando entraron al templo con el niño, sus padres, para hacer conforme a la costumbre de la ley,
Entonces este viejito corrió, debe haber corrido, y tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Tomó al niño y bendijo a Dios. Y dijo, ahora despides, Señor, a tu siervo. ¿Cómo dice esta otra versión? Ahora despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Arameo. Interesante esto. Por eso voy revisando, amados, todas estas versiones. ¿Qué dice entonces? Capítulo 2. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Dice, Simón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, verso 29 ahora, ahora, Señor mío, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Amén. Porque mis ojos han visto tu misericordia, la que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Ah, bendito sea Dios, mi amado hermano. Luz para revelación a los gentiles. Sea bendito mi Señor Jesús. Detengamos, examinemos esto. Amén. Ahora despide, Señor, a tu siervo, dice esta versión antigua, conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Vieron a Jesús, el cual has aparejado o preparado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles. Por eso digo que es maravilloso, porque Jesús es la luz que vino a ser revelada a nosotros. Amén, mi hermano. Luz para ser revelada a los gentiles. ¿Ya? Aún más, en Isaías, en el capítulo 42, con respecto a esto, a ver si lo encuentro, mi hermano, si es así. Bendito sea Dios. Capítulo 42. Dice, mire, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, él traerá la voluntad perfecta de Dios a las gentes. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Qué tremendo es esto. ¿Ya? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Quién es la verdad? Jesucristo el Señor. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. El Señor no se ha cansado. No ha terminado este proceso hasta que el Señor establezca justicia en la tierra. Y las costas esperarán su ley. Así ha dicho Hashem Adonai, Dios creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Eterno, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a los gentiles. Aquí estaba esto. Lo leo nuevamente el verso 6. Yo, Hashem Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, dice esta otra, o de los gentiles, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos
y de las casas de prisión a los que moran en ignorancia, en tiniebla. Todo esto es un sentido espiritual. Ya, mi amado hermano, para que el Señor abra nuestros ojos, porque nuestros ojos estaban ciegos. Amén. Para que saques de la cárcel a los presos, los que estábamos cautivos, presos, bajo la potestad del maligno, a quien el Señor reprenda. Y de la casa de prisión a los que moraban en tinieblas o ignorancia. Yo, Hashem Adonai, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo les haré o las haré notorias. Qué maravilloso es esto. Por eso esto me goza cuando predico esto, cuando lo hago entender. Vuelvo a Lucas, ¿ya? Capítulo 2. Entonces este hombre, Simeón, tomó al niño en sus brazos, ¿ya? Y comenzó a decir: ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todas las gentes, para luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Bendito sea Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios para todo su pueblo? Jesucristo el Señor. He allí la gloria de Dios. Amén, mis hermanos. Déjeme culminar esto para no alargarme mucho. Entonces dice: y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. En otro aspecto, a ellos les estaba siendo confirmado que el niño que nacía era nacido de Dios, que ese niño era Dios vestido de carne. Por eso ellos se maravillaban de las cosas que se decían de Yeshua. Los bendijo Simeón y dijo a su madre, ponga atención, a su madre María: he aquí este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, piedra de tropiezo. Amén. Luego dice, mire, entendamos esto. Simeón le dice por el Espíritu del Señor: he aquí este es puesto para caída y para levantamiento. Muchos tropezarán en esto, pero otros serán levantados, porque una mínima parte del pueblo de Israel se convirtió a Cristo cuando Él vino a la tierra. ¿Ya? Para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, y para señal a lo que será contradicho, o en otras palabras, hay otra versión más simple que dice: y para señal, hermano, de contienda. Es decir, que Jesús sería señal de contienda para todo el tiempo contemporáneo que él vivió, y aún hasta el día de hoy, que los religiosos, Jesucristo es motivo de contienda, que no lo reciben, lo rechazan hasta el día de hoy. Mire, aún más le dijo: y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Bendito sea Dios. Esa espada es la palabra del Señor, ¿ya? Una espada traspasará, como dice esta otra versión. Verso 34, y Simeón los bendijo y dijo a Miriam, madre de Jesús: he aquí que este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contienda.
y a tu misma alma la traspasará una espada, a fin de que los pensamientos del corazón de muchos sean revelados. Bendito sea Dios. Luego añade algo, me tengo que apurar. También Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad, y era viuda por 84 años. Imagínense, sáquenle la edad a esta profetisa. Amén, era viuda hacían 84 años y había vivido con su marido 7, es decir, 91. ¿Ya? Y ella cuando se casó, por costumbre se casaban a los 15, 16 años, las mujeres. Si tenía 91, agréguele 15 años más. ¿Cuánto tenía? Alrededor de 100, ¿cuánto? 106 años. Amén. Y era profetisa y estaba en el templo. Ajá. A esa edad hay muchas personas que están enfermas y no puedo ir porque estoy enferma. Esta viejita, mire lo que hacía. Y era viuda por 84 años. No se apartaba del templo, adorando día y noche con ayuno y oración. Aquí tengo una predicación para 1 hora. No se apartaba del templo, adorando de día y de noche con ayuno y oración. En la misma hora se presentó ella, en ese mismo instante que Simeón estaba profetizando, ella se acercó y se presentó, dando gracias a Hachén Adonai. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Cumplido que fue todo conforme a la ley de Hachén Adonai, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Es decir, que esa viejita de más de 100 años, que vivía en oraciones y en ayunos, comenzó a predicar que había llegado el regocijo para Israel, que había llegado y se había hecho presente en el templo la salvación, no solamente para gloria de los israelitas, sino que también para revelación de nosotros los gentiles. Sea bendito Dios. Avancé casi nada, pero hablo esto para que sepa que todo esto estaba profetizado, que el Mashiach tenía que venir para revelación, para luz de revelación a nosotros, los que estábamos en ignorancia. Pero a ese pueblo que no estaba en ignorancia, porque un pueblo que conocía la ley y sabía que la ley hablaba del Consolador, hablaba del enviado, del Mashiach, solamente que ellos lo rechazaron, que ellos no quisieron recibirlo. Amén. Pero a los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. Evangelio. Sea bendito Dios. Lo voy a dejar hasta allí. Y vamos a seguir escudriñando el capítulo 3. Por eso hablamos estas verdades. Este es el ministerio del Espíritu del Eterno que vivifica. Si el Antiguo Testamento fue declarado con gloria, que la gloria la traía reflejada en el rostro de Moisés, que los hombres tuvieron que ponerle un velo, cuánto mayor gloria tiene el nuevo pacto, el último pacto, que vivifica al pueblo bendito de Dios. El otro lo mataba, este nuevo pacto da vida. Qué tremendo es eso. Que lo guardemos en nuestro corazón. Padre querido, en el nombre de Jesús, alabo y bendigo su santo nombre y doy gracias por poder compartir con mis hermanos esta verdad revelada, luz revelada
a nosotros los gentiles según la carne. Gracias doy, Padre, infinitas gracias por habernos revelado y llevar dentro de sí mismo el testimonio de Yeshua el Mashiach. Gracias por todo, Padre. Bendiga la audiencia y bendiga a cada hermano, abriéndole los ojos del entendimiento, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Mañana vamos a continuar con esto. Hermanos amados, ustedes tienen mis teléfonos, el 931-02-7527 o el 232-56-5214. Que tengan una linda jornada de lo que resta del día y mañana nuevamente nos reunimos en este mismo canal y en este mismo punto del dial. Hágale notorio este programa a otros hermanos para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. Y usted suscríbase porque eso es gratis, ¿ya? Nos encontramos mañana. Que el Dios de paz les bendiga. Muchas gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén.